Miacuisoli onca quemanmiqui se totlahtol, nochi tlamantli tenonca panitla altipactli mopoloa, pampaxaquin quitocaltia, pampayo, caquisti itocan, viajen panito, Oaxaca nesnemilis tipaxaloton, se chinanco itocan Xochistlahuaca, huescahuayaya, mononotzayayan panchocholteco tlahtoli, nama axaquin hueli mocamauia panchocholteco mopolo, huannaman quinequin más en panesnemi, más en pacaquisti, ni chocholteco tlahtoli, naman panni, mesli en el huaye, no patimitznextilicen, Juan Tiyolpaquin Pampanican Timitzelian. Bienvenidos. Y como ya le decía al iniciar este programa de Raíz Luna, estamos en San Cristóbal Xuchistlahuaca, acá en Oaxaca. Vamos a hablar del intento de rescatar la lengua chocholteca. Estamos aquí con el presidente municipal Ulises López Osorio y con el profesor Juan Julián Caballero. Pero quisiera un poco poner antecedentes a la gente. Ulises, con respecto del por qué estamos aquí, ¿no? El 21 de febrero de 2013, que es el Día Internacional de la Lengua Materna, hubo un evento para festejar a las lenguas indígenas de Oaxaca. Digo, ¿qué más hacer si es una entidad que tiene las más lenguas de todo nuestro país? Es el estado que más lenguas tiene. Y se estaba festejando eso y alguien frente al gobernador puso un cartelito que decía algo así como... nuestra lengua se muere, la lengua chocholteca. Bueno, Ulises López, presidente municipal de San Cristóbal Xuchistlahuaca, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? ¿Cuáles fueron las motivaciones por las cuales tú decides ir a Oaxaca, presentarte, plantarte con un cartel que decía esto? Bueno, es que partiendo de este punto, en nuestros pueblos en general, en el Estado, en la República, en todo México, hay una pérdida de identidad, ¿no? Una pérdida horrible de identidad, de cultura. Debemos partir de que somos un pueblo indígena, todos lo somos, como bien lo dices, en el Estado de Oaxaca es el estado que más comunidades indígenas tiene. Así es. Pero muchas lenguas se han perdido, ¿no? Una de ellas pues, es el chocholteco, nuestra lengua madre. Y bueno, nace la inquietud de rescatarla y volver a enseñarla, ¿no? Antes de que sea demasiado tarde y se pierda en las pocas comunidades donde actualmente todavía se habla. Eso te lleva un día, el 21 de febrero de este año, de 2013, a plantarte ahí. Y yo le decía hace rato fuera del aire al profesor Juan Julián Caballero, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, que intentar rescatar una lengua es básicamente como sacarse la rifa del tigre, ¿no, profesor? Se antoja un problema sumamente difícil y complejo, porque hay que partir de la nada. Cuando se muere una lengua, se empobrece la humanidad, se empobrece la cultura. Sin embargo, yo creo que hay mucho que hacer porque hay buenas intenciones, hay interés de parte de la propia autoridad de esta comunidad en querer hacer algo por la cultura y por la lengua. Y seguramente se perdió la lengua, no sabemos exactamente cuándo fue. Sin embargo, quiero pensar de que están presentes las demás expresiones culturales, por ejemplo, la comida, la interpretación de los movimientos de las aves, de los insectos, el sueño, la posición en la fase de la luna, que seguramente los ancianos saben exactamente qué implicaciones de conocimientos tiene ese movimiento, esa fase, y eso es lo que habría que tomar como punto de referencia para ir viendo cómo recuperar la lengua a nivel de estudio, porque yo creo que tiene sus fases. Y si los niños empiezan a interesarse en aprender esa lengua, estaríamos fortaleciendo la identidad comunitaria de los habitantes de esta comunidad.
Pocas veces, Ulises, presidente municipal de San Cristóbal, Suchistlahuaca, pocas veces sucede que la demanda de un pueblo ante un gobernador sea la de revivir una lengua. A mí me intriga mucho esto con respecto de tu posición. ¿Cómo está, digamos, la urgencia en la comunidad? Es decir, ¿cómo estás percibiendo la comunidad para que te lleve a tomar, digamos, esta medida y que, bueno, el resultado no solo de esta entrevista, sino el resultado es que se está empezando a trabajar? Lo que ustedes están mirando mientras hacemos esta entrevista es parte de una reunión que están haciendo distintas instituciones de Oaxaca, distintas personalidades de Oaxaca para que de alguna manera ponerse de acuerdo en cómo le van a hacer. ¿Cuál era la urgencia que tú veías para poder hacer esto? Bueno, la urgencia en sí, pues es que ya no se habla, ¿no? Que se perdió y que es una urgencia a la vez recuperarla, ¿no? Volver a hablarla, volver a, como dice acá el profesor, este, conocerla, conocerla en las aulas como una clase más. No, partiendo de que como nadie habla, pues tenemos primero que conocerla, ¿no? Y probablemente a largo plazo, pues volver a hablarla. ¿La gente está interesada? Sí, la gente está interesada. Tenemos un acuerdo con los padres de familia de los niños de la escuela primaria para que se les adicione una clase de la lengua a sus horarios normales de enseñanza, ¿no? Normal. Tenemos experiencias exitosas en México de revivir una lengua, digamos, en un pueblo que ya no lo habla. En este momento no tenemos evidencia. Sin embargo, en Oaxaca se plantea a partir de la coalición de maestros y promotores indígenas de Oaxaca un proyecto que se llama Nidos de Lengua. Es una experiencia que viene de África, de Nueva Zelanda, y que, según sabemos, están operando en varias comunidades de Oaxaca, entre los mixtecos o ñusabi, entre los mazatecos, huicatecos, chinantecos y zapotecos, y parece ser que los niños están aprendiendo ahora. Falta evaluar si el nivel de aprendizaje es avanzado o no, pero es una experiencia novedosa para el caso de Oaxaca. Tienen su propia metodología, porque habría que habilitar un espacio donde los niños de 3 a 5 años o de 0 a 5 años acudan ahí para que vayan aprendiendo, digamos, lo básico de la lengua nativa, de la misma cultura, y entonces, pero hace falta evaluar si hay resultado positivo o no. Sin embargo, yo creo que en esta tarea de resignificar la cultura y la lengua, eso nos conlleva a fortalecer la identidad, porque aun cuando se pierde la lengua, pero está presente en las demás expresiones culturales, la comida, lo que yo decía hace un rato, la cosmovisión. La gente ya no habla la lengua, pero los conceptos y las palabras en la lengua nativa están en los nombres de los animales, de las plantas, de los sitios sagrados, de los cruces de caminos, de los parajes. Y eso tiene un significado enorme para la cultura. Y si logramos que la gente empiece a revalorar eso, ya es un paso significativo para que empiecen a reaprender la lengua y eventualmente revivir la lengua y practicarla y convertirla como una lengua viva en una comunidad. Pues estamos aquí en De Raíz Luna, en este recorrido que estamos haciendo por el estado de Oaxaca, un estado cuyo corpus lingüístico es, yo creo, el más grande de los pueblos de México, de los estados o las entidades federativas mexicanas. Estamos en San Cristóbal, Suchistlahuaca, y estamos hablando de la lengua chocholteca. ¿Se puede rescatar una lengua? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se va a hacer? Aquí estamos hablando de eso, de Raíz Luna. Y seguimos en San Cristóbal, Suchistlahuaca, acá en Oaxaca, en este recorrido que, como usted está mirando en esta temporada octava de Raíz Luna, estamos haciendo un recorrido por el estado de Oaxaca para dar cuenta de sus lenguas, de sus pluriversos, de estos mundos, otros mundos que están encerrados o guardados o resguardados en las lenguas, como bien decías, Juan Julián Caballero, profesor investigador del CIESAS. Y yo quisiera preguntarte, Ulises, un poco lo que nos contaba
Juan Julián, quisiera preguntarte de la cuestión cultural. Si bien la lengua es un elemento que se ha perdido aquí, la lengua chocholteca, ¿cuáles son los elementos que tú reconoces, los elementos culturales? ¿Nos puedes contar algo cultural, algo referente a la cultura chocholteca que se conserve? Bueno, gran parte de la cultura chocholteca está perdida, ¿no? Se perdió cuando hubo la colonización, la castellanización. Pero lo que aún, digamos, podemos conservar como comunidad, pues son nuestros usos y costumbres, los tequios, faenas, auxilios, comisiones que se designan en la comunidad, nuestra forma de organización más que nada, ¿no? Yo quisiera preguntarte, Juan Julián Caballero, profesor del CIESAS, hace rato hacías referencias a buscar en la cultura los referentes lingüísticos o en los referentes culturales, buscar, digamos, rescoldos de lenguas para poder partir de ahí. ¿Nos podrías dar ejemplos para neófitos, digamos? Eh, Todos sabemos que la lengua, aun cuando hay más hablantes, como la lengua náhuatl, la maya, la lengua zapoteca, la lengua mixteca, pero aún así se está extinguiendo porque hay nuevas generaciones de 5 a 15 años ya no hablan la lengua. Contados son los que hablan la lengua, no hay datos puntuales sobre eso. Sin embargo, yo creo que aun cuando se pierda la lengua, como el caso de la lengua mixteca en Tepozcolula, eh, en Tepozcolula se escribieron dos textos por los frailes dominicos. Uno es de parte del fray Francisco de Alvarado y se publicó en 1593. El otro texto es de Antonio de los Reyes. Se escribió también en la variante del Mixteco de Tepozcolula y también se publicó en 1593. Lamentablemente, en ninguna comunidad que es cercana a Tepozcolula ya no se habla la lengua mixteca. Yucunama se quedó el nombre de Yucunama, que quiere decir Cerro del Jabón, pero ya no se habla la lengua mixteca. Y vamos en Tepozcolula, lo que sabemos es de que los nombres de los productos que se consumen cotidianamente tienen nombres en lengua mixteca y la gente ya no sabe qué significa. Vamos en Tlaxiaco, en el centro de Tlaxiaco, que ha sido una ciudad muy racista hacia los pueblos aledaños. Sin embargo, en la conversación de esa gente racista, dicen, está muy chi la mazorca. O sea, meten un término mixteco que significa, está muy duro el maíz de la mazorca, es lo que significa. Entonces, vamos en muchas cosas, Yodocono, Yucuita, en este caso, digamos, Jaltepec, pero los nombres de los parajes están en lengua mixteca que la gente ya no sabe qué significa. En los nombres de los parajes se entretejen las historias sagradas. Entonces, cuando hablamos de la comunidad de San Cristóbal Xochitlahuaca, recuperar esa memoria histórica, esa memoria lingüística, podríamos proponer un proyecto que recupere un estudio toponímico que explique qué significa el nombre del paraje en Guigua, qué significa en castellano, para poder escribir la propia historia de la comunidad. Yo creo que es ahí donde vale la pena recuperar esto. Son las referencias que yo tengo de otras partes de las culturas. Es decir, estamos hablando, Juan Julián, estamos hablando de una lengua que de por sí tiene pocos hablantes, ¿no? ¿Estamos en lo correcto? Así es. ¿Cómo se le llama, cómo se llama en la lengua a la lengua chocholteca? Guigua o Ngiva. Y es aquí donde vale la pena comentar un poco. Parece ser que en Oaxaca hay como dos variantes, Ngiva y Nquiwa, que es la misma lengua. En Puebla se llama lengua popoloca. No sé por qué le llaman lingüísticamente chocholteca, la lengua que se habla en Oaxaca, y popoloca en Puebla, que se antoja pensar que es la misma lengua con dos variantes, porque también en Puebla se conoce como Ngiva y Nquiwa. En algún momento de la historia que yo tuve la oportunidad de acompañarlos, se celebró un primer encuentro entre los hablantes del Ngiva o Ngiwa de Puebla e Nquiwa o Nquiwa de aquí de Oaxaca en Santa María de Nativitas. Y un segundo encuentro que ya no pude acompañarnos fue en San Felipe o Tlaltepec,
Puebla, donde también se reunieron. Yo no sé por qué se suspendió ese reencuentro entre los que culturalmente y lingüísticamente son guivas, pero yo creo que hay gran ventaja, hay una buena disposición de parte de los hablantes de querer fortalecer su cultura, su historia, a partir de la lengua, si recuperan parte de este lenguaje nativo, digamos, de este pueblo histórico. Claro, sí, es un trabajo, como ya lo dije, es enorme, ¿no? Gigantesco. Y tal vez a veces pareciera fácil decir, no, pues vamos a rescatarla. Y hay gente que bien valorando ya la situación real, desiste, ¿no? Pero yo creo que no debemos hacerlo. Hay un cierto tipo de reversión en cuanto a la cultura. Debemos rescatar lo que se perdió y fue o es lo más valioso de todos los pueblos en general, ¿no? Como te digo, la colonización vinieron los españoles, se llevaron lo más valioso de nosotros, nos lo quitaron y nos dejaron como pueblos sin identidad, ¿no? Y es por eso que en el México actual nos pasa lo que nos pasa, ¿no? ¿Tu familia habla o hace cuántas generaciones que se No. perdió? De hecho, aquí en el pueblo no hay ningún hablante, Ni un solo hablante. ningún hablante. Este, Hay gente que vino de otras comunidades y lo hablaba cuando vinieron pequeños. Pero al llegar a esta comunidad se dieron cuenta de que nadie lo hablaba y por pena pues lo dejaron, ¿no? Lo olvidaron, lo escondieron para ellos. Y bueno, ahora yo creo que es preciso rescatarlo. Yo quisiera preguntarte, Juan Julián Caballero del CIESAS, estamos hace rato en la mesa previa, donde hemos estado pasando imágenes a lo largo del programa de una mesa de discusión y tenías un acento y lo has hecho ya en este programa por la cuestión oral. ¿Qué diferencias sustanciales encuentras para que el primer paso, digamos, o que lo pongas así, si es que entendí bien, que el primer paso de la recuperación de una lengua sea el asunto oral? Bueno, un proyecto como de esta envergadura, yo creo que hay que comenzar por lo oral de la lengua, porque la oralidad permite convivir con el prójimo, festejar la lengua. La lengua oral, eh, yo siento que es más, se aprecia el calor humano, se aprecia el sentir, se aprecia la alegría, el enojo, el coraje de la gente con la cual estamos conversando. O sea, se aprecia todo, es más humano a nivel oral que a nivel escrito. Un escrito, es cierto, tiene sus ventajas porque se documenta un conocimiento y perdura durante mucho tiempo, sin embargo, un escrito es más formal. Creo que hay instituciones que se encargarían la escritura, independientemente de pensar como una tarea de quienes estamos interesados en escribir en esta lengua altamente oral, que nuestra tarea es no solamente es escribir, sino también formar los que van a leer nuestros textos. Actualmente en México hay muchos textos en lenguas indígenas, pero los autores no sabemos exactamente si están preparando a sus futuros lectores. O si no, solamente están pensando en crear un prestigio o tener una beca o un premio, pero no hacen lo posible de preparar a los futuros lectores, que es la gran desventaja que tienen las lenguas consideradas como marginadas, discriminadas, como han sido las lenguas indígenas de México, por este proceso de colonización que hablaba nuestro presidente municipal. A eso se debe, digamos, de que yo enfatizo y enfatizamos varios de que la expresión oral debe anteceder la expresión escrita. Y si logramos que en la calle encontremos aquí a 10 años niños saludando en lengua antigua, ya estaríamos fortaleciendo la identidad como orgullosamente nos plantea como proyecto el actual presidente municipal. Pues esto es de Raíz Luna en su periplo por el estado de Oaxaca. Estamos hablando de la lengua chocholteca. ¿Qué características tiene, maestro, la lengua? Es una lengua que pertenece a la familia otomanje y tiene las mismas características lingüísticas que otras lenguas como la lengua mixteca, la lengua trique, la lengua musca, la lengua zapoteca. Es altamente nasal, es altamente glotal y es altamente tonal. Entonces, eso hay que considerar, digamos, a la hora de aprender a nivel oral y, por supuesto, cuando ya se empiece a conocer la gramática de la lengua, que eso estaríamos viendo de aquí a 3 o 4 años, si es que continuamos trabajando sobre lo mismo.
Oye, antes de que curso lingüístico para neófitos, nasal, glotal, tonal, ¿qué son? ¿Qué es? Bueno, como ejemplo de la lengua, yo hablo la lengua mixteca, la lengua tu'u sabe, como la llamamos en la lengua. Tu'u sabe, cuando hablo de tu'u, hay un corte en medio, hay un signo que habría que marcar para que haya un primer golpe, después el segundo golpe. La última U es nasal, no es tu'u, sino que es tu'u. No termina con sonido N, sino que termina con una U nasal. Ahora, en términos de tonos, yo, yo, yo. Si notan ustedes la diferencia, una palabra significa una cosa, otra significa otra cosa con el cambio de tono. You, you. La misma palabra con el cambio de tono significa distintas cosas. Y eso hay que aprender a nivel oral y a nivel escrito. Glotal, nos faltó glotal. Glotal, be. Cuando hablo de tu'u, hablé, digo, Eso es glotal. be. Hay un corte ahí, hay un corte ahí. Be es lo glotal. Yu es glotal. Y es glotal. Nu es glotal. Eso es un poco para que vean, digamos, en los laberintos lingüísticos en los cuales nos metemos cuando hablamos de las lenguas originarias de México. En este caso estamos hablando de la lengua chocholteca, del interés de una comunidad, San Cristóbal Suchistlahuaca, de recuperar esta lengua, la lengua que perteneció a sus abuelos y a sus padres, y entonces estamos aquí en Oaxaca dando el recorrido de Raíz Luna. Ya volvemos. Yeni bokia shadeni shaden chashin che konja shideni kie yurkini doseni na da hui rudoni shingi wani tokoni arruji da hui kie swangigwa de tenda doni shayurkini guashade. Y yo quisiera, ya estamos casi por terminar esta entrega de Raíz Luna, en esta entrega que habla sobre la lengua chocholteca o lengua, ¿cómo lo pronuncia, maestro? Inguigua. Quigua o Inguiba. Ah, ya aprendí algo nuevo y ustedes también aquí en De Raíz Luna. Y estamos por ¿qué le dirías a la gente? Es decir, la gente, yo te pediría un mensaje para la gente que habla una lengua indígena, que la tiene todavía. ¿Qué les dirías? Y también otro mensaje, ¿a qué les dirías a la gente que ya perdió su lengua? Bueno, a los que aún lo hablan, que la conserven, ¿no? Es, como dijo aquí el profe, es la joya madre de las comunidades que aún no hablan, es una joya, que la conserven. Es bellísimo el poder hablar una lengua en cualquier lugar, en cualquier espacio, que no tengan ni tantita pena, pues, de hablarla. Es una joya. Y a las que no lo hablan, pues que la recuperen, ¿no? Que hagan los propósitos por recuperarla. Es lamentable que gente de otros países, o a la vez, ¿cómo se puede decir? Que la valoren más que nosotros, ¿no? Valoren más nuestra cultura, valoren más nuestras costumbres, valoren más nuestra historia. Hay europeos que vienen a nuestro estado a aprender, tomar cursos de lenguas, ¿no? Y nosotros que estamos a veces en nuestras comunidades no queremos recuperarlas. Profesor Juan Julián, quisiera preguntarte una cosa. Digamos, con este mismo panorama en Oaxaca, como es el chocholteco en esta comunidad, hay otras lenguas que están como en ese, es decir, otros pueblos que tienen este asunto que los institucionalistas llamarían autoadscripción. ¿Hay muchos pueblos en esta situación? Pues yo diría que todas las comunidades que corren ese riesgo de perder su lengua y parte de la cultura. Porque aun cuando sean lenguas mayoritarias donde hay más gente que habla la lengua nativa, se sigue perdiendo la lengua. En el hogar a veces encontramos que ya no se habla la lengua nativa. Encontramos generaciones como decíamos, de 5 a 15 años que muy pocos hablan todavía la lengua nativa y los demás ya no aprenden, precisamente porque no ha habido una política lingüística, una planificación lingüística de parte del Estado mexicano para impulsar, digamos,
la preservación y el mantenimiento de esta lengua, aun cuando existe el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pero su esfuerzo es insuficiente. Yo creo que es ahí donde habría que apuntar de que sí necesitamos bajar la información, no solamente bajar la información, trabajar con las propias comunidades, porque finalmente la lengua es de quienes hablan la lengua, la cultura es de quienes portan la cultura. Por lo tanto, hay que bajar la información de que ellos son los responsables de preservar, mantener y desarrollar su propia lengua, claro, con el apoyo de las instituciones que existen, porque para eso se crearon. Pero sí necesitamos que haya una real planificación lingüística en cada estado, en cada lengua, digamos, para posibilitar no solamente mantener la expresión oral, sino que abordar la cuestión de la escritura y, por supuesto, conocer la gramática de cada lengua. ¿Hay voluntad política real? ¿Cómo ves tú? Bueno, en Oaxaca apenas estamos comenzando con este Comité Interinstitucional para la Cultura y las Artes de las Lenguas de Oaxaca, ciclo. Llevamos 2 años discutiendo esto porque solamente las instituciones se habían reunido para festejar el día 21 de febrero para tomarse las fotos, el día 9 de agosto para tomarse las fotos a costilla de los indígenas, a costilla de las lenguas, y entonces la propuesta es discutir qué hacer, de qué manera apoyar este ejercicio de recuperar la lengua De una comunidad. de una comunidad. Justamente esa es la tarea que se discute, digamos, en este espacio del ciclo, que creo que es una primera experiencia para el caso de Oaxaca. En ningún otro estado que yo sepa no existe, digamos, un esfuerzo interinstitucional donde se discuta cómo habría que apoyar a las comunidades que pretenden hacer algo por su lengua y por su cultura. Yo le apuesto a eso y yo siento que mientras existamos hay voluntad de seguir proponiendo algo en favor de las culturas y las lenguas indígenas de México y de Oaxaca particularmente. Me gusta mucho esto que dices, que al final de cuentas quien va a conservar una lengua, preservar, rescatar, va a ser una decisión de las comunidades. Pues me quedo con eso. Juan Julián Caballero, profesor investigador del CIESAS. Te agradezco mucho también, Ulises, por haber estado con nosotros en este programa de Raíz Luna que estamos haciendo. Estamos yéndonos a caminar por esta otra Oaxaca, que no es necesariamente la ciudad de Oaxaca, que si bien tiene algo de hermoso, pero bueno, también tiene otras cosas que ofrecernos, incluidas lenguas, pueblos, culturas originarias, y yo digo que eso es importantísimo porque es algo que está ahí, lo tenemos a la vuelta, tenemos a los pueblos indígenas ahí, tenemos a sus integrantes, tenemos a sus lenguas, y yo creo que nada más es así como tener voluntad para voltear a verlas. Raíz Luna. Muchas gracias. Mash mikikan totlaltolme machicagua caquisti pampa que manmikin tlahueltimo chocalticen miacue solionca que manmiki se totlahtol no juan onca miac moniki mati yolchicahuacan totlahtol metlascamati miac.